discutan, porque en esas peleas menores nosotros no tenemos que entrar. Nosotros tenemos que estar por arriba de eso, construyendo un colectivo distinto, construyendo un pensamiento superador, sustentador, con una síntesis diferente, que definitivamente termine con esa mediocridad que tanto achata y que tanto a veces hace bajar los brazos. Fíjense en ustedes, yo recuerdo que decían, es necesario, y Silvia se va a recordar, y Enrique, es necesario dotar de diversidad y no de hegemonía a la Cámara de Diputados, como si nosotros hubiéramos sido hegemónicos. Dimos todos los debates siempre allí. Bueno, tuvieron la posibilidad a partir del 10 de diciembre de demostrar que en el marco de la diversidad y la pluralidad se podía ayudar todavía a hacer un gobierno mejor que el que estaba haciendo nuestra presidenta. ¿Qué es lo que hicieron? Sectores absolutamente antagónicos en lo ideológico y en lo político, lo único que hicieron fue juntarse para tratar de ayudar a hacer una máquina de impedir para ver si podían realmente hacer caer o hacer desgastar absolutamente el gobierno independientemente de la Argentina. Lo que decían durante la campaña que iban a hacer el aporte constructivo, el debate constructivo y demás, evidentemente lo dejaron absolutamente de lado para construir esto que es realmente lamentable lo que está pasando, lo que están sufriendo y lo que estamos sufriendo. Yo veo los que concurren asiduamente a la Cámara de Diputados a dar los debates y demás, se enojan muchas veces porque dicen que yo tengo que ir. Lo que pasa es que yo trabajo desde... Uno puede trabajar desde el Congreso, como lo hacen muchos, y otro lo podemos trabajar como lo estamos haciendo, tratando de escuchar y hablar y comunicarnos con la gente permanentemente, hablando permanentemente, pero me da pena verlos. Después del esfuerzo que hemos hecho para levantar la Argentina, los veo con tan ánimo destructivo, con tan pocas ideas, y la intención de trabar todo, que realmente me da pena, porque a la Argentina uno la ama, la siente, vemos que se está recuperando fuertemente. Fíjense, yo doy dos ejemplos siempre. Esta Argentina con un Producto Bruto Interno menor, en el año 2003 invertía el 2% en educación y el 6% para pagar la deuda. Hoy, en el año 2010, en el gobierno que conduce nuestra presidenta, se invierte el 6,45% del Producto Bruto Interno en educación y el 2% para pagar la deuda. Miren cómo han cambiado los valores que son centrales y fundamentales. En la política de desendeudamiento, este verano, cuando nuestra presidenta tomó la determinación y fue aprobado, aportado y apoyado fundamentalmente por los diputados del Frente para la Victoria y de bloques aliados, la necesidad de desendeudarse, tema fundamental. La Argentina, cuando empezamos a gobernar con un producto menor, debíamos el 166% del producto. Hoy la Argentina se ha desendeudado de tal forma que debe el 44% del producto, pero el 21% lo debe en el Estado, con órganos del Estado, y solamente el 21% afuera. Habiendo hecho dos canjes espectaculares, uno que nos permitió un ahorro de 70.000 millones de dólares, canje de deuda, otro canje que se cerró hace poco que nos permitió que el 93% de la deuda que había caído en default por la actitud de los irresponsables que hablan todavía y que uno los escucha hablar y a veces realmente es lamentable, después de lo que han hecho con el país. Y el desendeudamiento de la Argentina ha sido muy grande y ahora lo está haciendo a muy bajo costo la presidenta, porque la presidenta llama a pagar con reservas la deuda, que es el ahorro el del pueblo argentino, en gran parte. Ustedes saben que dicen que las reservas, para poder ser utilizadas, según el consenso de Washington, yo tengo otro pensamiento, pero vamos a utilizar el consenso que usen ellos, dicen que tiene que haber una emisión monetaria que esté respaldada por reservas. Nosotros, nuestras reservas con 20.000 millones de dólares respaldamos la emisión monetaria que tenemos hoy.
y si no me equivoco, y que me perdone la presidenta del Banco Central, creo que estamos en 51.250 millones de dólares de reserva. Miren si tenemos reservas por arriba de lo que dice el propio Consenso de Washington para garantizar la emisión. ¿Para qué vamos a salir al mercado a endeudarnos al 15 o al 12% si a nosotros por las reservas nos pagan el 0,5% de interés anual? Usemos las reservas, nos cuesta el 0,5, ahorramos el 14,5, nos endeudamos y no tenemos costo financiero. Es decir, que el camino que tomó nuestra presidenta es absolutamente acertado, y el camino del desendeudamiento es como hicimos con el Fondo Monetario Internacional. Cuando le pagamos al fondo usamos las reservas, y aquellos mismos que se quejaban, algunos que se quejaban ahora que íbamos a usar las reservas cuando la presidenta junto con todo el espacio político que nos representa decidió usarlas, teníamos solamente 27.000 millones, 28.000 millones de reservas y utilizamos casi 11.000 millones para pagar al fondo. No cerraba con nada, ni Consenso de Washington, ni con lo que yo digo, que para mí, que esto me olvidé decirlo recién, que para mí una de las reservas que tiene que tener una relación con el Producto Bruto Interno más que con la emisión monetaria. Esta es una discusión filosófica larga, pero yo también para demostrarle a aquellos que se basan en el concepto neoliberal del funcionamiento inclusive del central y de la emisión monetaria y del respaldo que tiene que tener, aún en el concepto de ello tenemos razón nosotros. Ni hablar en la relación producto, emisión, crecimiento de la Argentina. Es decir, si uno tiene la relación de la emisión monetaria, siempre tiene que ver con el Producto Bruto Interno, porque tiene que ver con la potencialidad de crecimiento, de inversión, de desarrollo, de inclusión que tiene la Argentina. Pero bueno, Aldo Ferrer es defensor de esta teoría. No vaya a creer que yo soy el creador, él la ha defendido, es uno, no digo que sea el creador, pero ha sido uno de los grandes, el doctor Aldo Ferrer, uno de los grandes defensores de este tema, y yo coincido plenamente con él. También otro tema fundamental, la desocupación, 30%, hoy está en 7,8, 9, y no sabemos el último dato, que yo estoy seguro que va a seguir bajando. La indigencia estaba en el 27, está en el 3,1, la pobreza estaba en el 66, está en el 13. Es decir, que cuando uno va mirando, es decir, las inversiones, ustedes saben que con un Producto Interno mucho menor se invertía el 0,37 en obra pública en la Argentina en el 2002. Hoy el Producto Interno era de 135.000, 140.000 millones de dólares. Hoy el Producto Interno ya está pasando los 350.000 millones de dólares y la inversión en obra pública, que es muy importante, está llegando al 5%. Para algunos es gasto público, para nosotros la inversión en obra pública, infraestructura, vivienda, casa, cloacas, pavimento, mejoramiento habitacional, rutas, interconexión y demás, es justicia social, equidad, inclusión. La decisión que tomó nuestra presidenta y que fue apoyada por el Congreso de la Nación de la recuperación de los fondos de las AFJP. ¿Por qué se enojaron tanto con los fondos de la AFJP? Que es una decisión transformadora y revolucionaria. Ustedes saben que en el año 1996, cuando se tomó esta determinación, generó un bache en el Estado. No solo generó un mercado de capitales para unos pocos, sino generó un bache en el Estado que se cubrió con endeudamiento, bueno, que después pagamos las consecuencias con el default y la explosión de la Argentina en el 2001. Ahora, estos fondos de la FJP se prestaban entre los amigos. Ese es el capitalismo de amigos. Entre los amigos de las corporaciones, entre ellos Clarín y otros tantos que se prestaban entre ellos, pero evidentemente los fondos de los trabajadores no llegaban ni por asomo a los fondos de los trabajadores. Acá se recuperó la administración de los fondos de los trabajadores. Se recuperó la posibilidad de una movilidad jubilatoria con 2 aumentos jubilatorios al año, que ha permitido, con los aumentos jubilatorios que dimos del 2003 a la fecha, el 600% de aumento de la mínima, caso inédito en la Argentina después de 13 años prácticamente de congelamiento, no solo de congelamiento. Yo cuando escucho hablar a una ex ministra de Trabajo, dice, preocupada por los jubilados, yo digo, yo pido memoria a los argentinos, nada más que memoria, para que después no tengamos nuevos dolores. Porque esa señora dijo que era fundamental descontarle los saberes a los jubilados y a los empleados públicos del 13% para salvar la Argentina. Qué cobardes que fueron. Claro, nosotros no tenemos que pelear, y a veces, uy, ¿cómo se pelea
Cristina, o cómo se peleaba el expresidente, o cómo se pelean otros, como decía Silvia. Ahora yo, claro, ir a descontarle al más débil. Es fácil ser fuerte con los débiles y débiles con los poderosos. Ahora nosotros, en vez de descontarle el 13%, a los trabajadores, a los jubilados, fuimos y le quitamos y le hicimos una quita del 70% a la deuda que tenía la Argentina. Y por primera vez en la historia ahorramos 70.000 millones de dólares. Fuimos y nos sacamos el Fondo Monetario Internacional de encima. Fuimos a dar la batalla con los que había que dar la batalla. Por eso son conductas absolutamente diferentes. Por eso cuando yo veo que los que fundieron la nación, que se fueron en un helicóptero, los que declararon el default, los que hicieron la dura década del 90, neoliberal del 90, e inclusive, más allá de mi respeto por el expresidente de la época del 80, también recordémonos la hiperinflación y las corridas del Banco Central, el endeudamiento de la Argentina y la falta de administración que hubo en aquella etapa. Porque hay muchos funcionarios de aquel momento que también hablan y se olvidan lo que hicieron en la Argentina. Yo lo que le pido a los argentinos, que tengan por favor muy buena memoria, porque cada vez que no tenemos muy buena memoria, después pagamos dolientemente esa falta de memoria y después pasa lo que pasa. Claro que hay asignaturas pendientes, Veamos lo que hemos avanzado, cómo recuperamos nuestro producto, cómo mejoramos en la distribución del ingreso. Claro que hay que avanzar muchísimo en la distribución del ingreso. Claro que aspiramos a un 50 y 50 del capital del trabajo. Que los industriales no se pongan nerviosos. Nosotros creemos que en la distribución del ingreso tienen que participar nuestros industriales, que nos alegra que participen nuestros trabajadores, todos los sectores, para que todos debatan cómo se puede distribuir el ingreso en la Argentina. No hay que excluir a nadie. Cada vez que se excluye a alguien, eso es negativo. Nosotros creemos que hay que ser absolutamente amplio y tenemos que discutir de cara a la sociedad. No es que uno sea más bueno que el otro si uno defiende la distribución del ingreso o el otro quiere menos. No. Es bueno discutirlo de cara a la sociedad para que la resolución que se tome después sintetice y permita el crecimiento argentino entre todos. Nosotros queremos otra vez recuperar esa alianza policlasista entre la clase media, los trabajadores, los empresarios nacionales, para reconstruir el campo de la nación y poder llevar un proyecto nacional adelante con eficiencia, con buena administración, que es fundamental y central tener la buena administración. No se puede gobernar solamente con el discurso, hay que administrar bien, como lo hace todos los días nuestra presidenta. Nosotros decimos la recuperación de los fondos de los jubilados fue extraordinaria. Claro que los grupos se quejan, claro, porque ahora el mercado de capitales ya no es más para el capitalismo de amigos. Ahora el ANSES sirve para medidas extraordinarias como la